Bien, vamos a iniciar con esta clase de esta semana. Para ello, en esta clase vamos a continuar con el temas de algunas clasificaciones de motores, ¿sí? Y aparte de ello, se va a tener que realizar algunos programas o códigos para ir manipulando los motores. Y luego haremos un análisis de los robots, la estructura de los robots, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tema que venimos avanzando, eh, tocaremos algunos puntos o definiciones de motores, ¿sí? Entonces, los motores son clasificados en diferentes tienen diferentes características, ¿no? Cada motor. Hay motores continuos, hay motores servomotores, motores alternos, motores básicos, motores de combustión, motores de propulsión. Entonces existe una gran cantidad de tipos de motores, ¿sí? Como podemos observar aquí, estamos observando los diferentes tipos de motores. En esta primera parte tenemos un tipo de motor universal, un motor que puede tener varios cables de bobinado, motores sin escobillas. Generalmente estos motores sin escobillas pueden ser usados también para los drones, temas donde no tenga contacto con los bobinados, que son usados generalmente. También este tipo de motores son denominados como brushless. Asimismo, los servomotores. Tenemos unos tipos de servomotores que pueden ser diferentes voltajes, ¿sí? Tienen algunas de ellas diferentes características en la parte de pulso, ¿sí? Pueden tener contactos con 2 o 3, 4 cables. Y pues los servomotores, bueno, tienen la ventaja que se puede calcular los ángulos de giro y etc. Aquí tenemos otro tipo de motores, shunts. Este tipo de motores son usados para las bombas de agua, etc. Motores paso a paso. Los motores paso a paso son similares al motor servo, pero estos motores paso a paso no poseen engranajes. Los motores servo poseen engranajes que pueden ampliar la potencia de giro, pero los motores paso a paso son motores que no poseen engranajes, pero que pueden hacer eh, impulsos tanto bastante diminutos o pasos, digamos, impulsos mayores, ¿no? Entonces, estos son pasos que se podría denominar pasos, pequeños pasos o pasos grandes, ¿sí? En este tipo de motores paso a paso, la fuerza, bueno, la fuerza va a depender dependiendo de la cantidad de pasos que se le puede ir aplicando, ¿sí? Tenemos los motores de tipo AC. Estos motores de tipo AC son motores eh, que trabajan con corriente continua, ¿sí? Eh, por ejemplo, 220 voltios, 240 voltios, que podrían funcionar con ese tipo de voltaje. Son motores que tienen un
bobinado especialmente para altos voltajes con determinadas resistencias y potenciómetros. ¿Ya? Tenemos un motor, bueno, este tipo de motor bobinados son un tipo de motor también tipo AC. Los motores de imán permanente, estos motores es, en vez de que sean bobinados por cables de cobre, este tipo de motores poseen ciertas placas de imanes. Entonces, tanto los dos polos uno de los polos son tanto positivo y negativo, van intercalando y en base a ello va rodando esas placas de imán que están en el centro, ¿sí? Y un motor de tipo DC, este tipo de motor son motores continuos, motores que pueden trabajar a partir de 7 o 5 voltios para arriba. Aquí tenemos otro tipo de motores de clasificación, motores con llamas industriales, motores que son usados en temas de automóviles, en motos, también tipos de motores que pueden ser usados en camiones y con diferentes características. Algunos de los motores también que pueden ser usados para temas de bombeos industriales o motores de cargas pesadas, ¿sí? Entonces, configuraciones de tipos de motores. Este tipo de motores de aquí poseen ciertos cableados para hacer conexión a alimentaciones y en su mayoría estos podrían ser eléctricos, ¿sí? Estos de aquí pueden ser modelos mecánicos o algunos de ellos trabajar a combustible, ¿sí? Entonces pueden trabajar a un determinado combustible, sea líquido o con gas también, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las diferentes características de estos motores. Bien. Eh, entonces, en particular, es importante tener en cuenta de que cómo funcionan estos pequeños motores. Vamos a iniciar con un ejemplo de motor DC, que va a ser usado en esta parte de la rúbrica básica. Entonces, requerimos un pequeño motor DC, donde este tipo de motor es un motor continuo que tiene dos cableados, donde uno de ellos puede tener un polo positivo o negativo. Entonces, la estructura es de la siguiente forma. Cuando se agrega una determinada alimentación, entonces origina donde los polos pueden ir intercambiando para luego realizar un determinado torque o movimiento en los ejes, ¿sí? Entonces, estos de aquí son conexión de alimentación, donde esa conexión de alimentación hace posible crear un campo magnético y eléctrico para que los motores tengan ese movimiento, giro o originar torque movimiento angular, ¿sí? Bien, para ello es necesario que estos motores que tienen dos piones estén muy ligados o pegados a, estén próximos a las bobinas para cuando se envíe una determinada corriente, pues originen cambios, ¿sí? ¿Podemos cambiar de polaridad estos motores? Sí, podrían cambiarse de polaridad. Generalmente, cuando una determinada corriente continua, la corriente va a ingresar por el lado positivo o BC, ¿cierto? Entonces puede esa corriente fluye por aquí, crea un campo, etc. Pero también se puede hacer que esta eh,
la otra dirección, que podría ser neutro, podría también enviarse corriente por aquí y neutralizar esto. ¿Qué quiere decir cuando se neutraliza? Que esto sea tierra negativo, ¿no? Entonces esto se volvería positivo y de ahí cambiamos la dirección de, ¿sí? Entonces, de esa forma, estos motores pueden ir trabajando. Esto va a ser muy útil ¿para qué? Para poder, mm, para poder hacer giros o rotaciones de, por ejemplo, las ruedas del robot, los brazos del robot, eh, también la cabeza, la muñeca, etc. Bien, entonces es importante tener en cuenta cuál es la característica del motor, con qué tipo de motor estoy trabajando. Ahora, este tipo de motor puede ser variables desde 5 voltios hasta 12, 24 voltios, ¿sí? Y bueno, hasta más. Pero estos pequeños motores, corriente continua, hay que tener en cuenta de que nuestro microcontrolador, el Arduino con el que vamos a ir trabajando, abastecerá lo suficiente al motor. Si un motor de este tipo supera a los 5 voltios, 6 voltios, entonces hay que tener en cuenta de que si el microcontrolador que yo estoy usando arroja más de 5 voltios, ¿sí? Entonces para ello vamos a ir a hacer un repaso aquí. Cuando nosotros identificamos el microcontrolador, decíamos de que en esta parte habían pines que eran analógicos y luego la parte alimentación que estaba en esta parte y en el lado derecho se encontraban los pines digitales, ¿sí? Estos pines digitales que podrían ser realmente usados para hacer control, bueno, nos van a servir más adelante de qué manera vamos a tener que controlar el motor. Pero cuando yo observo la parte de la alimentación, tengo que verificar de que el corriente que envía será lo suficientemente para poder alimentar o hacer funcionar el motor. Entonces, para ello la configuración nos dice que dentro de los microcontroladores como el Arduino Uno, la salida máxima ya es del VCC es hasta 5 voltios, ¿sí? Entonces, esa es la salida máxima con la que yo tengo que referenciarme para trabajar con un motor. Entonces, si yo voy a trabajar con un pequeño motor, quiero hacer funcionar directamente con el microcontrolador o el Arduino, entonces tengo que verificar que mi motor tiene máximo 5 voltios. Si tiene más de 5 voltios, 6 voltios, no va a funcionar, no va a poder funcionar, ¿sí? Entonces, máximo o límite de 5 voltios. Luego, más adelante observaremos, ahora, ¿qué pasa si el motor con el que yo quiero trabajar es mayor de 5 voltios? Ya, eso más adelante vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, como una primera prueba, lo que haremos es, tenemos un pequeño motor aquí, tendrá un lado positivo y un lado negativo. Para nosotros, el lado positivo en el lenguaje del microcontrolador representaba el VCC, ¿cierto? Donde podemos colocarlo en, en un valor que digamos de 5 voltios. ¿Se podría colocar en un valor de 3.3 voltios? Bueno, sí se puede, pero habría que verificar si este motor es de 3.3 voltios, ¿sí? Porque si es mayor, de nada va a servir conectar en 3.3. Entonces, yo digo, este motor para mí es de 5 voltios. Como es un motor de 5 voltios, entonces tendré que hacer la conexión en el pin de 5 voltios, ¿sí? Y el negativo, donde corresponde que se genere tierra.
Entonces, para ello, iremos a nuestra simulación de Tinkercad. Los que ya tienen instalado pueden abrir también el Tinkercad para ir probando nuestro motor. Entonces, nos vamos aquí. Estoy aquí. Entonces, ustedes pueden seleccionar en los materiales, en esta parte de la ventana derecha, pueden seleccionar algunos materiales que tenemos y también tenemos un motor. Aquí debe decirse, un motor DC, ¿no? Entonces, este pequeño motor es un motor C. Vamos a ver qué nos dice aquí. Se convierte la corriente eléctrica en movimiento de giro. Nos describe también cómo funciona. Bueno, acá también se explica cómo funciona. También nos explica algunos cableados, ejemplos, cómo se utiliza. Vamos a obtener información aparte del motor. Hoja de datos del motor. Si es que nos arroja. Vamos a ver si es que nos arroja. Lo que nosotros queremos aquí primero saber es cuál es la capacidad del motor. Generalmente estos motores aquí en las simulaciones, este pequeño motor, son de 5 voltios, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, sale. Pero para verificar entonces que este pequeño motor funciona, voy a hacer la conexión como está aquí, ¿no? Entonces, hacemos la conexión. Digamos que esta parte sea, vamos a decir que este es positivo. Primero colocaré en el 3.3 para ver si con 3.3 puede funcionar. Voy a poner el positivo con un color rojo y vamos aquí, el color negativo aquí, tierra, le pondremos. Entonces, conectamos a 3.3 y iniciaremos con el funcionamiento. Aquí, vamos a ver. Bueno, parece que el motor intenta encender con 3.3 voltios, pero a una revolución de menos 6.596 RPM. Es decir, que hay un rozamiento bastante alto y pues está forzando. Pero si está intentando girar aquí el motorcito, ¿sí? Entonces está intentando girar y pues este pequeño motor sí puede trabajar con 3.3 voltios también, ¿sí? Probaré con 5 voltios. A ver, probemos aquí con 5 voltios entonces. Podemos observar que
está girando, pero con mayor rapidez, ¿no? Está girando a unos 9.994 revoluciones por hora. Pero ¿por qué sale negativo aquí? ¿Por qué sale negativo? Sale negativo porque la conexión aquí me dice que aquí es rojo y aquí es negro, ¿no? Entonces negativo tendría que ser esto y esto es positivo. Entonces salió negativo, por eso. Podemos invertir, entonces podemos invertir esto. Diremos que ah, este va a ser. A veces estos motores pueden tener polaridad. Entonces, cuando se invierte, sale negativo. Vamos a poner este positivo, que es rojo que digamos que va a ser positivo. Hacemos la conexión en esta parte, ¿sí? Entonces, iniciaremos con la simulación. Bueno, esto voy a poner en color negro para que esto sea negativo. Esto de aquí será negativo, ¿sí? Y este de aquí positivo, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar de que no sale el signo negativo. Entonces podemos observar que está girando en sentido horario el, el motor conectado a 5 voltios a una velocidad angular de 9.994 revoluciones. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, diremos que el microcontrolador es suficientemente o tiene voltaje suficiente para poder trabajar con este pequeño motor. Siempre hay que estar verificando los motores que tengamos en casa, si queremos hacer un experimento, observar de que eh, el motor tenga lo suficientemente eh, o el microcontrolador sea lo suficientemente eh, que abastezca lo suficientemente al motor nivel de voltaje. Bien. Entonces, eh, pasamos a lo siguiente. Como ya sabemos que este motor puede funcionar, en el siguiente ejemplo, diremos que en este siguiente ejemplo diremos que no quiero que el motor esté encendiendo o esté girando, el motor esté girando de manera constante, sino lo que yo quiero es hacer control, ¿cierto? Para que luego de manera automática, de manera autónoma, vaya funcionando. Si yo quiero girar un brazo para una dirección, para la otra dirección, y etcétera. Entonces, como hicimos en las clases anteriores, tenemos que programar, ¿sí? Tenemos que colocar el código para decirle de que con este tipo de programación, o con este que yo le digo, pues
el determinado sistema, sea motor o LED, etcétera, pueda trabajar de manera autónoma. Para ello, iniciaremos con unas conexiones y pruebas y luego realizaremos algunos códigos para el funcionamiento. Entonces, diremos que nos vamos por aquí y lo que haremos es la conexión de esta. Conectaremos el negativo en lo negativo y el positivo conectaremos en pin digital, ¿sí? Entonces, como ya este motor será conectado en un pin digital, entonces ahí va a cambiar ahora la forma de funcionamiento. Entonces, voy a borrar esto y colocaré el lado negativo. Vamos a decir que vamos a conectarlo en el 7, ¿sí? Entonces, se colocó en el 7, ¿sí? Y aquí, cuando yo inicie la conexión, estamos observando que el motor no está trabajando, ¿sí? Tiene 0 revoluciones por minuto, ¿sí? Eso quiere decir que el motor solo va a trabajar cuando nosotros le enviamos un determinado código. Bien, entonces iniciaremos ahí a trabajar para que el motorcito, ¿no?, pueda empezar a funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que le diré para que funcione? Si ustedes ya en la anterior habíamos realizado, en la anterior se había realizado de que en la anterior habíamos realizado unos códigos similares para hacer encendido, lo cual podemos hacer. Entonces, ustedes tienen el Arduino de esta forma, donde les decía tienen tres estructuras, iremos poniendo dónde y cómo, o qué material vamos a trabajar. Entonces, el primer código que diré, incluiré, para ello, le diré in motor, le diré motor, que está conectado en el pin 7 con punto y coma, ¿sí? Entonces, de esta forma ya le estoy diciendo que estoy colocando el motor, este motor, le estoy colocando el pin 7, ¿sí? Ahora, funciones o los modos de funcionamiento. ¿Qué dijimos en los modos de funcionamiento? Que en qué tipo de material estoy trabajando y qué es lo que yo quiero que haga. Entonces, lo que nosotros queremos es que envíe corriente, ¿cierto? Entonces, voy a enviarle corriente y mode, siempre una conexión aquí mayúscula, y pin mode, le diré, quiero el funcionamiento del motor, pero de salida envía una corriente. Output, que es inglés, en español sería salida de corriente, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que pin mode, el motor, que envíe corriente. Ahora, que envíe corriente, pero ¿de qué forma? Sea de estado alto o de bajo. Yo quiero primero encender o enviar unos pulsos. Para enviar unos pulsos en el void loop, que es sistema de control, todo es control, acá. Este es solo modo de funcionamiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a recepcionar, va a enviar señal de corriente o va a recepcionar señal de corriente. En este caso, nosotros para el motor vamos a enviar corriente. Pero en modo de control aquí, ¿qué es lo que le diremos?
que encienda, le diremos digital fry. Ya es un comando para darle pulsos. ¿De quién? Del motor en estado alto. Le vamos a poner así. Bueno, aquí un poco para que se vaya acostumbrando, hay palabras que en programación pues, se escriben en inglés. Pero ahí vamos comentando que each es estado alto y algunos comandos como digital fry, que es para enseñar. Entonces, digital fry que va a encender en este motor. Entonces, con esto vamos probando a ver si ya consigue encender. Entonces, vamos a enviar. Ahí sí, mira, empezó a encender. ¿Sí? Le hemos enviado el código y el motorcito empezó a encender. ¿Sí? Encendió a una revolución de 5.555 revoluciones. Ese es el voltaje que está arrojando en estado alto. ¿Ok? Bien. Entonces, para ello, este primer código, que es solo para el encendido, ¿verdad? Porque solo está encendiendo. No estamos todavía, bueno, código luego le diremos, quiero que tengas, quiero que se o avances, que luego cambies de dirección, cosas así, ¿no? Bien. Esto vamos a cambiar con el otro código. Ya. Ahora, iniciaremos con el siguiente. ¿Cómo? Ya hicimos que encienda, ¿sí? Y esto vamos a repetir una vez más. Hemos enviado, le dijimos que incluye un motor en el pin 7, porque en ese pin le hemos conectado. Luego le decimos el modo de funcionamiento que envíe corriente y que luego encienda, ¿sí? Ahora lo que haremos es un poco jugar con este de aquí. Entonces, yo quiero que ahora encienda delay, vamos a poner delay por un tiempo. El delay es tiempo, el digital fry es para enviar pulsos. Delay es tiempo, ¿sí? Entonces le voy a decir que envíe 1000 milisegundos, este milisegundos, delay es tiempo, que está en milisegundos. Ojo, también un detalle que siempre estoy escribiendo con esas dobles barritas para que no lo lectures, ¿sí? Eso ya habíamos comentado en el anterior. Siempre que yo quiero hacer un comentario, siempre escribo en dos dobles. Entonces le digo, quiero un tiempo, quiero que funcione eso en 10 pulsos por un tiempo de un segundo, ¿sí? O 1000 milisegundos. Ok. A ver, vamos a ver ahí si responde ya. Vamos a ver. Bueno, está enviando un segundo de cada un segundo. Lo que voy a hacer ahora es parar o detener un momento. Entonces, para detener, lo que voy a hacer, que funcione un segundo, luego copio este mismo, pero le voy a decir en estado bajo. En estado bajo, que sería low, ¿sí? Pitch para estado alto.
envía pulso estado alto, envía pulsos, o sea, es que va a apagar. Este mismo comando se había usado anteriormente para los LEDs también, ¿sí? Habíamos dicho que para los LEDs encendido era inch, apagado era low, bajo, ¿ya? Entonces lo mismo haremos para el motor. Entonces ahora le estoy diciendo de que por favor solamente un segundo enciendas, luego apagues por otros, voy a decirle 2 segundos para observar cómo está, 3 segundos para observar si está definido, ¿sí? Entonces vamos aquí a compilar. Iniciamos a compilar. Aquí funcionó, se apagó 3 segundos y nuevamente 10. El motorcito se apaga unos 3 segundos, luego enciende por un segundo, se detiene. Bien. Bien, entonces esa es la forma de funcionamiento que está realizando. Podemos aquí variar un poco también, ¿sí? Este código vamos a copiar aquí en el siguiente ejemplo. Para que tengan. Ok. Ahora, como ya está encendiendo y está apagando, es quiere decir que yo estoy ya intentando controlar, ¿cierto? Entonces estamos de aquí intentando controlar. Puede ir variando un poco también. Mayor tiempo que gire un poquito más. Entonces va a girar 2 segundos. Luego 3 segundos se detiene. ¿Sí? Entonces, de esa forma va a funcionar. Bien, para ir, estoy aquí aprendiendo un poco más. Preguntaré, Lola, ¿tuyo está también abierto el Tinkercad? Yo tengo en física, doctor. ¿Cómo? Mi Arduino lo tengo así en física. También el motorcito. Ah, ya, entonces estás haciendo funcionar el físico. Sí, ahí está. Ahí, Ahí está ahorita. funcionando, entonces, Sí, ahí ya. está. Ese. Ujú. Ok. Ya, doctor.
Bien, entonces vamos a continuar con el... a ver. Ahora lo que vamos a hacer es controlar el cambio de polaridad el cambio de polaridad del motor, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué es lo que requerimos? Para el cambio de polaridad va a ser necesario poder, eh, de que los dos envíen o intercalen pulsos de corriente, ¿sí? Entonces, para intercalar ese cambio de corriente, lo que tenemos que hacer va a ser lo siguiente. Tenemos que ir colocando la parte de corriente negativo, colocaremos a la parte a un pin. Será colocado en un pin similar al al del positivo, ¿sí? Entonces, aquí estamos observando un tercer ejemplo que va a ser, donde va a cambiar de polaridad o dirección, ¿sí? Podemos girar el motor en las dos direcciones, ¿sí? Entonces, aquí o anterior, solo enviamos corriente por el positivo y gira en sentido horario, ¿cierto? Siempre gira en sentido horario, pero no cambia. Pero ahora, como nosotros queremos que el pequeño motor cambie de dirección, tanto para el horario, gire en sentido horario, gire en sentido horario, entonces lo que vamos a requerir es que los dos cables tanto positivo y negativo, estén colocados en los dos pines. Ese va a ser nuestro tercer ejemplo en esta parte. A ver, para ello, vamos aquí a colocar ya que será el tercer ejemplo. Entonces, este negativo que era antes, ahora podría ser colocado en esta sección. Entonces, este es un tercer ejemplo que estamos observando. Ahora, ¿qué es lo que pasará ahí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Será que el mismo código que nosotros hicimos hará que funcione o seguirá funcionando? Iremos probando. Si ustedes observan en esta parte, cuando se envió el código implementado del anterior, no funciona. ¿Por qué? Porque antes el código solo funcionaba cuando uno de ellos estaba conectado en negativo. Ahora, como los dos están conectados en los pines digitales, entonces ya no responde el motor. Entonces ahí quiere decir que esto va a tener una configuración distinta a la anterior, donde tenemos que considerar de que los dos pines tienen que ser dependientes, ¿sí? Para ello voy a decir motor 1, ¿sí? Digamos que motor 1 sea esto y este de acá sea el motor 2, pero el motor 1 esté colocado en 7 y el motor 2 ahora esté conectado en el 1. Entonces agregaré el modo de funcionamiento también lo siguiente, de el modo de funcionamiento tanto para el motor 1
Y para motor 2 tienen que ser similares, ¿sí? Repito nuevamente. Antes solo se consideraba un determinado pin cuando yo quería hacer funcionar, pero la configuración era distinta. El negativo estaba conectado en el negativo, era un estado bajo. Ahí funciona. Pero cuando ya hemos quitado del negativo uno de los cables y los conectamos en los pines digitales, vemos que ya no funciona, entonces tenemos que considerar que los dos pines son variables, ahora son variables que tienen que ser dependientes los dos. O sea, hay que considerar en modos de funcionamiento a los dos pines de salida. Entonces, tengo que yo verificar dónde está conectado uno de los pines de los motores, ¿no? Uno de los cables en qué pin esté conectado y el otro en qué pin. Y tengo que considerar en mi nuevo programa ese detalle, ¿sí? Para ello, como ya coloqué aquí motor 1, diré que motor 1 podría ser estado alto, motor 2 podría ser motor 2 puede ser estado bajo. Entonces, si yo digo motor 1 es estado alto, le estaré diciendo que estará en positivo. Y si yo digo que el motor 2 está en estado bajo, entonces será negativo. ¿Sí? Entonces ahora en el programa le estoy indicando quién va a ser positivo, quién va a ser negativo. ¿Sí? Para ello, vamos a probar en nuestro programa si efectivamente funciona. Entonces, podemos observar que realmente empieza a funcionar el motor cuando le dijimos de que yo quiero que el otro pin sea positivo y cuando el otro pin sea negativo, ¿sí? Entonces, de esa forma empieza a funcionar nuestro, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Desean que repita? Repite, por favor, profesor. Ok. Bien. A ver, vamos a decir aquí. Ya. Entonces, tenemos un solo motor, ¿sí? En el anterior ejemplo, para encender el motor y controlar el movimiento, tenía que uno de los pines estar colocado en el negativo, ¿cierto? Sí. Entonces, uno de ellos estaba conectado en el negativo y uno de ellos que era el positivo, pero ya estaba conectado al pin para controlar, ¿sí? Lo que ya estamos haciendo. Entonces, en el código yo solo programaba para un solo pin. En este caso le decía que colocaría un motor 7 con modo de funcionamiento que voy a enviar corriente de salida, luego pulsos de encendido de motor estado alto por 2 segundos y luego apagado o estado bajo por 3 segundos. Cuando yo hacía eso, compilaba aquí el programa y efectivamente funcionaba de esta forma. Funciona 2 segundos, 3 segundos se detiene, ¿sí? Y de esa forma funcionaba de manera cíclica, ¿correcto? Bien. Entonces, ese era para el segundo ejemplo que funciona así.
Pero para el tercer ejemplo, lo que dijimos lo siguiente. Nosotros vamos a quitar ahora que este cable ya no esté conectado aquí en negativo, sino esté conectado ahora en un pin de aquí, ¿sí? Que esté conectado aquí. Ese es para mi tercer ejemplo. Cuando esté conectado aquí, entonces este código que yo había implementado antes, al yo correr o hacer la conexión, ya no funciona, ¿sí? Ya no gira el motor. ¿Por qué? Porque ya no está conectado en negativo. Y además, solo estoy considerando un pin o un pin de conexión, solo el 7. Cuando ahora en la realidad tenemos conectados en 2 pins, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como ya tenemos conectado el motor, sus 2 cables, los 2 pines digitales, entonces tengo que yo aquí configurar el código y decir que el motor, uno de los cables está conectado, el motor 7, luego uno de los cables de mi motor esté conectado en el 9, ¿sí? De esa forma. Asimismo, en el modo de funcionamiento le diré que el estado de funcionamiento es del motor 1, pin, que es el mismo motor en realidad, en el pin 7 y del mismo motor que está conectado en el pin 2, ¿sí? De esa forma. Donde puedo decir que para que funcione en estado alto será el motor 1 por 2 segundos y el motor o el otro pin que es 9, que antes era negativo, yo le diré que como es estado bajo, le diré que esta ahora se convierte en negativo por 3 segundos. Es decir, lo que está pasando aquí, que estos pines pueden comportarse como positivo y este pin ahora se comporta como negativo cuando yo le digo estado bajo. Entonces, al hacer eso, yo compilo y efectivamente empieza recién a funcionar, ¿sí? Bien. Pero todavía hay acá un detalle, porque si estamos observando, aquí solo, así le hayamos puesto tiempo, solo va a hacer funcionar, solo está haciendo funcionar porque en realidad este de aquí pareciera que es siempre estado negativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de este tiempo yo podría decirle de que el motor 2 ahora se vuelva positivo? Puedo ponerle un tiempo aquí y luego el motor 1 ahora se vuelva
negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entonces, observaremos. Vemos que gira para sentido horario, pero aquí se detiene. Se detiene por un momento. Pero más allá de ello, luego vamos a hacer cómo también pueden cambiar la dirección. ¿Qué podemos hacer para que cambien de dirección? Entonces vamos a decirle aquí, ver, hay que ponerle un tiempo más. Entonces, podemos aquí configurar de que este de aquí sea ahora estado alto, el motor 1, y aquí, a ver, aquí sí podemos observar cuando cambiamos el estado alto para el otro, estamos observando que cambió la dirección de giro, ¿sí? Vamos a observar nuevamente el código. Cuando el motor aquí, para el pin 9 le pusimos estado alto y para el pin 7 le pusimos estado bajo, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cambió la dirección. Entonces, físicamente, ¿qué es lo que qué es lo que está pasando? Voy a hacer una breve explicación. Lo que está pasando es lo siguiente. Primero, cuando nosotros pusimos el código aquí, que este era el pin 1, que era estado alto, y este era 2, lo que decíamos de que este pin que sea estado alto positivo, es decir, que este de aquí, a ver, estamos, motor 1, 7. 7 estado alto. Ya. Entonces, le decimos de que este de aquí será positivo, este de aquí será negativo. Eso es lo que le estamos diciendo cuando, cuando le decimos que en el código esto sea estado alto each, ¿sí? Estado alto quiere decir que esto se está volviendo positivo o está enviando energía positiva y este de aquí estado bajo se está volviendo negativo, ¿no? Ahora, bueno, voy a compilar y cuando hago eso, es por eso que gira.
Es por eso que se convierte positivo esto y esto negativo. Por eso que gira en sentido horario. ¿Sí? Ahora, si yo cambio en el código y digo, yo quiero que el motor, ahora 2, el pin 2 que representa 9, el motor 1 que va a representar 7, este de acá se convierte a estado alto. Entonces, el 9 se convierte a estado alto. Entonces, lo que estoy diciendo es que este de aquí se vuelva positivo y esto se vuelva negativo. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando invertimos esta polaridad? Es este resultado. Cambia la dirección de giro. Es decir, ahora está girando en sentido antihorario, ¿sí? Gira en sentido antihorario y de esa forma estamos controlando. Entonces, en este tercer ejemplo, estamos aprendiendo de que sin usar los pines de alimentación positivo o negativo, estamos usando los pines de programación de código de envíos de señales para ir configurando el sentido del motor, ¿sí? Podemos hacer que un tiempo se detenga, un tiempo avance o cambie. Sí, también podemos hacer eso, ¿no? Entonces aquí vamos a poner nuestro comando para que vaya quedando ahí. Bien. Entonces lo que haremos ahora es, podemos copiar esta misma aquí abajo y decirle de que esto sea motor 1 y esto sea motor 2 o el pin 2 que representa que el otro sea positivo y el otro sea negativo. En este caso de aquí arriba, pues vamos a cambiar que esto ya es positivo, ¿no? Y este es negativo y aquí es positivo, pero para 9 o para 7 y para 9 negativo. Aquí para 9 positivo y para 7 negativo. Entonces, ¿qué pasará? Observaremos. Podemos observar que está girando el motor en sentido antihorario. Y ahora podemos observar que está girando en sentido horario. Gira en sentido antihorario, luego gira en sentido horario. ¿Sí? Bien, entonces este ejemplo es muy importante, donde, ¿qué es lo que podemos concluir con este ejemplo de aquí? De que si yo quiero mover una muñeca, un brazo para sentido horario, antihorario, lo estoy haciendo de manera autónoma con el código que estoy implementando, ¿cierto? Entonces yo puedo ya mover la cabeza para un lado, para el costado, para la derecha, a la izquierda, a la derecha, para la izquierda. Los brazos pueden estar girando para la derecha, sentido horario, sentido antihorario, etc. ¿Cierto?
Correcto, sí. A ver quiénes están. Felicitas. Felicitas, ¿tú estás conectado con el Tinkercad? Buenas tardes. Buenas noches. Ujú. No le escucho bien, dígame. ¿Ya, ¿tú ya tienes instalado el Tinkercad? ¿Ya te No lo registraste? he instalado todavía. Todavía no, profesor. Pero ahora que ya tengo más tiempo, voy a repasar las lecciones que nos ha dejado. Sí, porque era solamente registrarse en el red con tu correo y pues para que vayan ahí practicando lo que se está avanzando, ¿no? Ya, Gracias. ok. Entonces en esta clase ya los que pues espero que no se retrasen porque aquí ya se está avanzando sobre un poco de los motores. Antes se había avanzado con los LEDs y luego se va a avanzar un poquito más con los servos y así. Bueno, si ustedes desean, en la anterior clase ingresaste, Felicita. Sí, estuve viendo cómo instalaban el LED. Ujú. Ok, pero ¿qué tal? ¿Entendiste o no? Para poder, podemos repetir una clase si ustedes desean para que tengan en claro cómo se está avanzando con este proceso. Continúe nada más, profesor. Gracias. En la Ok, siguiente voy a tener preguntas. Gracias. ajá, ya, perfecto. Bien, entonces, en este de aquí ya estamos empezando que los motores están funcionando y cambiando su dirección, ¿sí? Igual no se preocupen que esto va a estar grabado, porque si está haciendo ustedes pueden revisar. Vamos a detener aquí esto y luego este código iremos copiándolo en nuestro. Ok. El tuyo Lola ya corrió eh, este código. Sí, doctor. Sí. Sí. Ah, ya. Ya, entonces está bien. Entonces vamos aquí. Bueno, para seguir con el siguiente ejemplo y un poco más ir construyendo, porque la idea es, ustedes, una vez que cómo va funcionando cada componente con el código, la idea es intentar armar un robot, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a hacer unas características
Ok. Entonces, tenemos aquí un pequeño robot humanoide, lo cual este pequeño robot va a poseer motores. Vamos a suponer, como estamos trabajando con algo básico, vamos a suponer que al menos los brazos, la cabeza y al menos se pueda mover. Entonces, lo que tengo que hacer es aquí, primero, tener un motor por aquí, por aquí. Primero se va a partir. Ya, entonces tendré un motor por aquí, luego tendré un motor por aquí, que para mí esto será el brazo izquierdo, para mí esto de aquí será el brazo derecho, este será el brazo izquierdo. Y luego la cabeza, pondremos por aquí. La misma característica pueden usar para también armar un robot móvil, también, carrito, también con ruedas. Van a tener las mismas características de configuración y programa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero que el brazo derecho, ¿sí? Se mueva, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que ir aquí. Entonces, el motor tiene que tener giro, tanto en sentido horario, ¿sí? En sentido antihorario y en sentido horario, ¿sí? En sentido horario. Lo mismo para para el brazo, para el bracito izquierdo, ¿no? Tiene que moverse en sentido antihorario y en sentido horario. ¿Sí? De igual manera, a la cabeza. Tiene que tener primero un movimiento en sentido antihorario y un movimiento en sentido horario. ¿Sí? Entonces, eso es el primer paso que se tiene que ir trabajando. Voy a coger 3 motores. Bueno, primero partimos con un motor, ¿no? Luego un siguiente motor, luego un tercer motor. Y así sucesivamente se puede ir agregando en varios motores para ir armando todo. Pero estos, aquí nosotros podemos poner que tenemos un brazo ya compacto, entonces él va a girar para izquierdo, antihorario, horario, el brazo izquierdo igual para antihorario, horario, y la cabecita antihorario.
Bien, entonces, para ello, ¿qué es lo que yo requiero? Voy a suponer ahora que en esta parte, el microcontrolador, que lo que estoy usando esté aquí, ¿no? Esté en una parte del ROM, ¿sí? Entonces, para nosotros aquí ir cambiando de, em, ir estructurando el movimiento, tanto era sentido horario y antihorario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lola. Usar los mismos códigos que hicimos en la anterior vez, doctor. O sea que poner ¿cómo se llama? O sea, el positivo o ponerlo al lado donde está, o sea, cambiarlo de posición los cablecitos Ujú. y va a girar del positivo al negativo, va a girar horario, después tú le dices un tiempo que gire antihorario, después horario, antihorario. Ujú. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es lo que estábamos haciendo el último ejemplo, ¿no? Este de aquí. Entonces aquí ya nos dice, como esto, si yo coloco los dos pines aquí, entonces yo puedo manipular y controlar el giro, tanto horario y antihorario, cambiando sus polaridades. Y de esa forma podría yo estaría aquí para el brazo derecho, estar cambiando sus direcciones, ¿no? También para el brazo izquierdo y para la cabeza, ¿cierto? Entonces, de esa forma es lo que sería construyendo. Bien, entonces, esa es uno de los primeros pasos aquí básicos que se va a tener que ir desarrollando. Entonces, tengo que estar colocando acá en un pin. Voy a usar dos pines aquí. Ahora, tengo que usar otros pins para también aquí. Dos. Entonces, cada vez más el circuito se va a ir haciendo un poquito más complejo, ¿no? Ya los que llevan una robótica avanzada, ya sabemos que esto va a ser un poco más todavía complejo, ¿no? Entonces, para aquí tendremos, colocaremos un pin también, escogeremos por aquí, tendremos que escoger uno de los pines, igual por aquí, colocar uno, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, la arquitectura de nuestro circuito sería de esa forma. Los pines o los cables del motor van a estar colocados en todos los pines digitales, tanto para el brazo derecho, para el brazo izquierdo y para la cabeza, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendríamos un circuito. Pues la estructura de un robot, bueno, para un concepto básico todavía, sería de esta forma. Bien, entonces para ello haremos
bueno, en esta clase vamos a avanzar un poco, al menos con los dos motores haciendo funcionar paralelamente, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos aquí, y acá vamos a ir un poquito agrandando. Un poquito y agrandando. Vamos a ordenarnos porque queremos trabajar con varios motores. Ya. Entonces, ahora vamos a ver. Ok. Yo voy a tener un motor aquí. Luego voy a tener un motor aquí. Vamos a suponer que aquí estamos construyendo el corazón del robot. Ya ahí vamos a colocando los brazos. Entonces, vamos con las conexiones. Dijimos que vamos a partir desde 3 ya, colocando. Desde 2. Voy a ir colocando en el 2, porque vamos a necesitar varios pines. Entonces voy a colocar primero yo aquí un pin en el 2, luego el otro pin en el 2 y en el 3, ¿sí? Entonces aquí ya vamos construyendo. Uno se colocó en el 2 y en el 3. Acuérdense que todos esos digitales trabajan similar. Luego, este sería para el brazo derecho, ¿no? Para el brazo izquierdo, ahora vamos haciéndolo. Para el brazo, ¿qué pasó? Para el brazo izquierdo, lo que haremos es conectar aquí en 4 y para el otro pin, pues para el otro cable podemos conectarlo en 5. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos dos motores conectados. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tenemos conectado ya con el código anterior trabajado. Decimos de que el motor, pero solo esto era de un solo motor, ¿cierto? Entonces, un solo motor estaba colocado ¿en dónde? En 7 y 9. Pero ahora como nosotros ya lo hemos movido, está colocado en 2 y 3. Entonces, voy a colocar, solamente cambiar aquí 2 y 3. ¿Sí? 2 y 3, que es la misma configuración. Y si yo deseo probar si realmente está correcto, simulo o hago correr el programa, efectivamente empieza a correr, empieza a girar el motor, tanto antihorario y en forma horario también, ¿sí? En forma horaria y antihorario. Ok. Entonces,
Ahora, queremos que encienda, para mí ya el brazo derecho está funcionando, está girando, ¿no? Ahora quiere el brazo izquierdo. Ahora, para el brazo izquierdo, ¿qué es lo que hago? Simplemente cojo la misma configuración, diremos que para el brazo izquierdo será aquí, este de aquí será para brazo derecho. Para brazo izquierdo tendremos la misma configuración, pero ¿dónde están conectados? Están en 3 y no, están en 4 y 5, ¿no? Están conectados en 4 y 5. ¿Ok? Ahora, en modo de funcionamiento también vamos a separar. En esta parte es para brazo derecho y por aquí para brazo izquierdo crearemos otro que podemos pegar solamente este de aquí. ¿Ok? Y pues ya. Pero acuérdense de que este de aquí es vamos a poner, ya no vamos a poner motor 1, motor 2 así, sino vamos a poner este brazo aquí, brazo horario, brazo derecho, para horario, para que gire para horario, y acá diremos brazo derecho antihorario, ¿sí? Para que no nos confundamos. Este de aquí será igual. Ya, brazo izquierdo, horario, y por aquí, brazo izquierdo antihorario, ¿sí? Bien, entonces esta va a ser nuestras variables con las que vamos a trabajar. Entonces aquí ya tenemos que cambiar entonces el modo de funcionamiento. Motor ya no es ahora motor o brazo derecho horario antihorario, acá brazo derecho antihorario, también aquí ya será brazo izquierdo horario, brazo izquierdo antihorario, ¿sí? Así. Entonces estamos construyendo ya movimiento de brazos. Igual, este de aquí tenemos que modificar, ya no es motor 2, motor 1, acá era motor 2. Bueno, este era brazo derecho horario y abajo era brazo derecho horario, ¿no? ¿Sí? Y aquí era brazo derecho horario y brazo derecho antihorario. ¿Correcto? Pero para el izquierdo me está faltando. Pero yo solamente podría copiar, decir que todo este comando para mí sería para brazo derecho, control. ¿Sí? Y voy a crear otro programa hacia acá abajo que va a ser para brazo izquierdo, control. Entonces yo puedo copiar solamente todo esto porque no necesitamos estar programando ya todo, porque si se supone que ya funciona el otro, entonces el otro también va a funcionar. Solamente lo que vamos a cambiar es que aquí ya para el otro será brazo izquierdo horario, brazo izquierdo horario,
y brazo izquierdo antihorario. ¿Sí? Entonces, con eso terminó nuestro código para los dos brazos y iremos a probar si efectivamente los dos brazos van a empezar a girar. Entonces, vamos aquí a correr. Aquí empezó a girar el otro brazo, pero todavía aquí no está girando y vamos a ver si esto también, a ver, gira una vez que termine de girar esto. Bueno, está girando todavía el brazo derecho. Ahora empezó a girar el brazo izquierdo. Y los dos ya están empezando a girar. ¿Sí? Están girando en sentido antihorario. Luego en sentido, bueno, el otro se detuvo y va a girar en sentido horario, seguramente. Ya en sentido horario. Entonces, que los dos brazos ya están girando. Para uno para antihorario, horario, antihorario, horario, ¿no? Bien. Entonces, de esta forma es lo que en esta clase hemos avanzado. Un paso ya un poquito más avanzado ya, ¿no? Donde estamos construyendo ya el movimiento de los brazos. Luego de ahí vamos a aumentar un poco de LEDs para los ojos, también se puede aumentar para los ojos. De ahí vamos ampliar un poco más para la cabeza, giren y así. También eh, aquí se puede también hacer un pequeño carrito. También, si es que no quieres que este sea un brazo, sino sea unas ruedas, también puede representar como una rueda, ¿no? Una rueda donde la otra rueda está girando para un lado, para el otro lado, y ahí están permutando, ¿no? Solo de ahí más adelante veremos cómo vamos ajustando, en qué posición tiene que estar, por cuánto tiempo tiene que girar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto, con este avance nos quedamos hoy. La tarea que sería para la siguiente, ustedes intentarían agregar un motor más. Si es que no lo pueden o no lo han podido, normal lo vamos a seguir haciendo, pero si ustedes ya han entendido al menos cómo se está estructurando y cómo se ha programado, pues ya lo pueden ir avanzando o practicando, ¿sí? Eh, estará grabado la clase, pueden ustedes seguir revisándolo con calma, practicándolo desde anterior, en la que hemos venido avanzando, y pues estas clases siguientes también que se viene avanzando, ¿sí? ¿Alguna Gracias. consulta? No, ninguno. Ok, felicitas, Lola. Sí, está bien, doctor. Sí, se entendió. Ya, ya, perfecto. Entonces, nos vemos en la siguiente. Muy buenas noches. Gracias. Nos vemos, doctor.